Hola amigos y bienvenidos a mi videoblog. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos dado a través del tiempo cuenta de que muchas personas que conocemos, cuando están entre las dificultades de la vida, cuando quieren solucionar algo, cuando quieren reparar algo, muchas veces las personas se frustran, muchas veces tratan de resolverlo lo más pronto posible a cualquier costo? Y muchas veces ese costo no tiene mucho que ver con lo económico, porque muchos de nosotros no podemos pagar el dineral a alguien para que resuelva nuestros problemas. Y entonces nosotros tenemos que resolver esos problemas. No podemos acudir a un médico, por ejemplo, no podemos acudir a un psicólogo, no podemos acudir a un abogado, no podemos acudir a alguien que nos pueda resolver el problema que tenemos. Por ejemplo, en la vida cristiana, en la vida de la fe, no todo el tiempo se puede acudir al párroco, al diácono, a la monjita, al hermano cristiano que sabemos que nos puede dar la palabra de Dios, o aquella persona en la que confiamos. No todo el tiempo se puede hacer eso. Llega un momento en que uno como persona tiene que tomar las riendas del problema y tratar de solucionarlo cuando no hay nadie afuera que te pueda ayudar. Bendito sea el momento en que hay gentes que te ayudan, que muchas veces ni siquiera lo pides y están ahí para ayudarte. Y muchas veces no son las personas que pensabas que te podían ayudar. Y las personas que pensabas que te podían ayudar son las primeras que te abandonan. Esto no es casualidad, esto no es solo porque pasan, estas son cosas que suceden porque Dios las permite. No hay ninguna cosa en la tierra, ni siquiera cada palabra de lo que yo estoy hablando, cada respiro de lo que yo hago, sin el permiso de Dios. Todo es con el permiso de Dios. Cada cosa que sucede en nuestras vidas, ya sea bien o mal, porque nosotros juzgamos las cosas muchas veces como esto estuvo bien o esto estuvo mal, o esto fue bendición o esto fue fracaso, lo que usted quiera llamarle. Nada de eso viene si no es la voluntad del Señor. Absolutamente todo lo que pasa en nuestra vida es la voluntad del Señor. Ahora, ¿por qué pasan las cosas? Eso es un misterio que no siempre se sabe al momento y se tiene que esperar hasta el momento en que el Señor nos llame para encontrar la respuesta a esa pregunta. Muchas veces suceden en nuestras vidas cosas muy trágicas que no quisiéramos que hubiesen pasado, pero que nos hacen sufrir bastante. Muchas veces suceden cosas tan buenas, tan bonitas de nuestro punto de vista, que decimos, esto viene de Dios. Pero fíjense bien cómo nosotros como humanos percibimos las cosas. Si vivimos tragedias, pensamos que esto no viene de Dios. Si suceden cosas malas, decimos, esto no viene de Dios. Claro que las cosas malas suceden por los prejuicios, por las indignidades que uno como un hombre, como mujer, como ser humano tiene. Porque muchas veces hacemos cosas que son precisamente responsabilidad nuestras, hacemos daño a otras personas, causamos daños muchas veces irreparables a otras personas. ¿Y qué pasa aquí? ¿Esto acaso no es responsabilidad del que cometió tales injerencias, tales irresponsabilidades, tales maldades en contra de nuestros hermanos? Así es. Y ellos tendrán su juicio en el momento preciso ante la presencia de nuestro Señor. Pero fíjense en cómo Dios es misericordioso y bueno, que hasta en la tierra ha permitido tener cortes y jueces. Nos ha permitido como comunidad ejercer el poder que Él nos ha dado, que es el hecho de juzgar aquí en la tierra y hacer pagar a aquellos que nos hacen mal, a aquellos que hacen mal a otros. Si no, no existiera el sistema judicial, el sistema de policía, el sistema de leyes, etc. Es decir, el sistema de nosotros los humanos también permite por una cierta reparación cuando se hacen cosas en contra de los seres humanos. Pues así precisamente Dios en su corte celestial, así igualmente se juzgará a aquellos que cometen imprudencias en contra del hermano, imprudencias en contra del Señor. Y no estoy hablando de algo ligerito, de algo sencillo, sino de algo fuerte. Aquí en la tierra nosotros los católicos, los cristianos, sabemos que nuestro Señor nos ha dejado los sacramentos en la iglesia. Son 7 y entre ellos está el de la confesión, que es uno de esos sacramentos en la iglesia que a mí me encantan porque es una forma diaria, bueno, no es diaria en muchos lugares, pero por lo menos semanal o mensual o por año, en la que uno tiene la gracia de ir y a confesar, porque esa es la palabra, de ir y confesar precisamente aquellas cosas que consideramos hemos hecho mal en contra de otro. Muchas veces, si tú o yo escucháramos lo que la persona se siente mal, diríamos, ¿eso qué es eso? Eso no está bien, sigue adelante. Pero no sabemos. La persona en su corazón sabe precisamente lo que ha hecho, lo que ha cometido. Y viene a la confesión precisamente a confesar lo que ha hecho mal en contra de su hermano o en contra de la humanidad. Pero seamos reales, seamos conscientes.
que muchas veces, muchas de las cosas que hacemos son totalmente inconscientes. Hacemos mal a otros inconscientemente. Por ejemplo, lastimamos la salud de las personas, lastimamos la estabilidad emocional de las personas o lastimamos el beneficio común de las personas. Y son cosas que hacemos y que muchas veces ni siquiera estamos enterados. Hubo una frase muy controversial que Papa Francisco en una ocasión emitió a los medios de comunicación y fue: ¿quién soy yo para juzgar? Y ustedes se dieron cuenta, muchas personas transgiversaron esta palabra y la llevaron para decir que nadie puede juzgar a nadie, por lo tanto todos tenemos que hacer todo lo que queramos, somos libres de hacer todo lo que queramos y todo lo que hemos hecho hasta ahorita está bien, aún sabiendo que está mal, porque dentro de ti existe esa ética y esa moral que Dios te ha dado, que tus padres y antepasados te han inculcado y te han dicho: eso o aquello que hizo tal persona está mal, no lo debes de hacer tú. Tú sabes muy bien en tu corazón las cosas que has hecho y que sabes que están mal. Más sin embargo, has hecho oído sordo y te has hecho el que no te importa y sigues adelante. Eso es porque la estructura del hombre, que es muchas veces basado en el pecado, te ha agarrado, te ha envolvido y ahora es parte de ese sistema. Tienes que salir de ese sistema, amigo, amiga. Tienes que liberarte, muchas veces a través de la confesión, a través de la oración, a través de las enmiendas, es decir, hacer reparación por los daños que has hecho cuando te sea posible. Pero una de las cosas que puedes hacer en este mismo momento es la oración. La oración es una forma muy práctica, muy cristiana y muy recomendada por nuestro Señor Jesucristo para hacer reparación. Recuerda que los milagros los hace el Señor, los milagros los hace Dios. Tú eres solamente un instrumento. Por más el santo que me quieras tú presentar, por más persona profética que tú me quieras presentar en la Biblia o en la vida cotidiana en estos días o en los años anteriores, los ángeles y los santos, nada de esto sería posible sin la voluntad del Señor y sin Él haber permitido esa gracia a esas personas. Que no se te suba, amigo, que no idealices, porque los milagros ocurren por necesidad que el Señor ve que es necesario que sucedan. El Señor lo hace visible, lo hace manifiesto y Él es el que hace los milagros. Ni tú ni yo. Pero lo que tú y yo podemos hacer, y nos ha dado Dios la gracia de pedir, es precisamente eso, de pedir esa limosna de su misericordia. Porque en realidad lo que pedimos es limosna de su misericordia. Porque le pedimos al Señor constantemente por las aflicciones que vivimos. Le pedimos al Señor constantemente por solución a los problemas que nos agobian día a día. Y es Él el que te guiará y el que pondrá el camino delante de ti. Solo hay que tener confianza y perseverancia. Y esto es muy importante. Cuando tú lees la vida de los santos, tú te das cuenta que 3 son las bases fundamentales a las que ellos se encomiendan, por así decirlo, o practican, más bien dicho, para obtener los milagros que el Señor puede otorgarte. Primero que nada es la humildad. Y la humildad viene con sacrificio y viene con la oración. La humildad viene con el sacrificio y la oración. Sacrificio, ¿por qué? Porque muchas veces tienes que dar, tienes que dejar ir las cosas que tú consideras te hacen bien. Muchas veces tienes que dejar ir las oportunidades que consideras deberían de ser tuyas. Muchas veces tienes que dejar ir las cosas que tú dices son mías. Es decir, Dios te pide que te abandones en humildad y sacrificio. Y la humildad no tiene nada que ver con... En estos días mucha gente piensa que quedarse callado, no decir nada, no criticar, no juzgar, significa ser humilde. Y eso me parece a mí que no. Como te digo, esta es mi opinión personal. Ser humilde es precisamente hablar con la palabra de Dios. Y tú no estás juzgando solo por juzgar, sino que tú ves lo que Dios ha dicho y comparando esto con lo que nosotros, las personas, hacemos, tú puedes decir lo que tú, hermano, hermana, estás haciendo no está correcto ante los ojos de Dios. Eso es tener humildad. Pero eso pasa al siguiente punto, que es ser profeta. ¿Por qué profeta? Porque el que es profeta no es el que adivina, no es el que predice el futuro, porque eso es pecado. No. El que es profeta es aquel que te dice, basado en la palabra de Dios, esto viene. Basado en la oración y la humildad que ha tenido, la gracia del Señor le ha permitido a este hombre, a esta mujer, ser profeta, que es una gracia que Dios ya la ha dado a todos nosotros. Dios nos ha dado 3 gracias que nadie te puede quitar y son tuyas, por el simple hecho de ser hijo de Dios, por ser hijo de Dios. Y es la de ser profeta,
sacerdote y rey. Esas son 3 cosas que tú ya se te ha dado. Eres tú. No abandones eso que Dios te ha regalado. Entonces, el ser profeta significa que tú puedes oír a la persona que acude a ti a decirte tus aflicciones, y puedes tú decirle, basado en la palabra del Señor, lo que Dios espera de ella y de él, y lo que Dios promete para él y ella. Y esto nos pasa a la siguiente y tercera base que yo quiero hablar, que es de la perseverancia, de la oración, de la humildad, de ser profeta. Viene el tener paciencia en perseverar y tener esperanza en el Señor. Si tú no tienes paciencia, no puedes tener esperanza. Si tú no tienes esperanza, no puedes tener paciencia. Porque muchas veces nosotros pasamos por aflicciones muy fuertes y necesitamos que el Señor nos solucione un problema que tenemos. Pero hay que tener paciencia. Por alguna razón muy especial, el Señor está permitiendo esta gran tribulación por la que tú estás pasando. Y hay que tener paciencia, pero hay que tener perseverancia. ¿Cómo se obtiene la paciencia y cómo se obtiene la perseverancia? A través de la humildad y de la oración. ¿Qué es la oración, amigos? Esto es bien importante. ¿Qué es la oración? No es balbucear palabras y pedir y clamar incoherentemente y querer halagar al Señor de una forma que pareciera más bien una idolatría. No, oración es precisamente abrir tu corazón a las necesidades que Dios te presenta y tener paciencia y recibir lo que Dios te da. Pero la oración tiene que ver con la recitación, con la repetición de las palabras que nuestro Señor Jesucristo, Dios, ha emitido en su santa palabra, en la Biblia. No hay ninguna oración que tú puedas comparar con la Biblia. La Biblia es la mejor forma de oración. Cuando tú haces un rosario, que eso yo te lo recomiendo a ti, ustedes saben, un rosario es aquella oración que se hace alrededor de los misterios de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Todos estos misterios que rezamos en el Santo Rosario, si no lo sabes, por favor, ve y pide ayuda, velo en internet, siempre en sitios católicos, para que te guíen bien como debe ser. Pero el Santo Rosario es uno de las mejores formas de hacer oración. ¿Por qué? Porque en el Santo Rosario no solamente incluyes tus necesidades propias y lo que tú te sale del corazón, te inspira el Espíritu Santo para alabar al Señor, que como incienso sube al Señor las oraciones. Son como ofrendas al Señor. Y son pues las repeticiones del Ave María, del Padre Nuestro, de la revisión de los santos evangelios, que es lo que uno hace en el Santo Rosario, que es una muy santa oración. Y es una oración perfecta. Es una oración perfecta. Alabas al Señor porque repites las palabras que nuestro Señor ha dado a nosotros a través de la Biblia, y a través de esta nosotros simplemente repetimos, porque nada es nuestro, nada nos pertenece, ni aún la palabra de nuestro Señor. La palabra de nuestro Señor ha sido dada gratis y por lo tanto la regresamos gratis. Y nosotros debemos de sentirnos orgullosos dentro de la paz del Señor en que tenemos ese gran privilegio de tener la palabra del Señor en nuestros tiempos. Porque hay tiempos en que la palabra del Señor no está disponible, no la puedes leer, no te puedes regocijar en leerla, pero hay que tenerla en nuestros corazones y en nuestras mentes para regocijarnos en la palabra del Señor, aunque sean unas cuantas frases, o el Padre Nuestro, o el Ave María, o alguna oración especial como la Magnífica. Todo bíblico, amigos, todo bíblico. Las oraciones vienen pues de la Biblia. Las emanaciones de lo que el Espíritu Santo nos hace sentir vienen pues de ahí. ¿Y cómo tú te puedes dar cuenta si tu oración viene pues del Espíritu Santo? Primero que nada es que viene sin querer manipular absolutamente nada. Porque hay gente que hace oración y tú la oyes orar y tú ves cómo son orgullosos y hablan desde su egocentricidad. Por ejemplo, he oído gente que dice: Señor, te pido que fulanito de tal deje de hacer esto y que entienda que tú quieres tal cosa para él y que el camino debe de ser este y este otro. No, esa no es una oración. Ese viene del egocentrismo de ti. Eso viene de tú querer controlar y querer controlar a las demás personas en cómo y qué tienen que hacer y cómo tienen que dirigirse al Señor. Y eso es una gran blasfemia al Espíritu Santo, porque esa no es una oración que viene del Espíritu Santo. La oración que viene del Espíritu Santo se abandona a la necesidad que el Señor tiene, a la misericordia que Él tiene. Que se cumpla tu voluntad, Señor, y no la mía. Esa debe de ser una oración tan simple y sencilla.
No tienes tú que poner palabras que duras 3, 4 horas diciendo no sé qué tanto, que muchas gentes tienen esa costumbre. Yo les digo, queridos amigos, eso no viene del Espíritu Santo. Eso viene de la egocentricidad del humano, del hombre, que no son oración, sino que son más bien manipulación de la palabra de Dios. ¿Cuántas personas no te han venido manipulando la palabra de Dios para quererla manipular y decir, tú tienes que hacer esto? Por ejemplo, a mí una vez alguien me dijo, refiriéndose a Job en la escritura, que Dios me decía que me callara. Y yo dije, ¿de dónde viene esto? Por supuesto que esto no viene de esta persona. Si no me quieres oír, apaga y vete. Pero si quieres oír y quieres oír esto, bueno, qué bueno, bendito sea Dios. Porque lo que yo te digo no es por tu mal, sino que es por tu bien. Lo que viene por tu bien, claro que viene del Espíritu Santo. Claro que viene del Espíritu Santo. ¿Puedo yo tener un error? Claro que sí. ¿Por qué? Porque soy humano. Y el egocentrismo, nadie está exento de esto. Nadie está exento del pecado. Todos somos pecadores. No hay ninguno de nosotros que pueda decir, soy yo puro, porque ninguno de nosotros es puro. Y bien, sabemos que nosotros como pecadores tenemos que purgar nuestros pecados, ya sea en esta vida o en la otra. A través de una enfermedad, a través de una tribulación, tenemos que pagar por cada uno de nuestros pecados, de aquellos que somos conscientes y de aquellos que no somos conscientes. De aquellos pecados de los cuales no somos conscientes, es decir, de aquellos de los que ya se nos olvidó o ya no nos acordamos, pagaremos en el purgatorio. De aquellos pecados que somos conscientes y que debemos confesar y que sabemos que podemos confesar y no los confiesas aquí, querido amigo o amiga, no te quiero yo juzgar, pero muy probablemente directo al infierno, porque estás consciente de tal pecado que has cometido y si no lo confiesas, directo al infierno, querido amigo, amiga. Es por eso que es tan importante la confesión. La confesión es importante. Si recuerdas un pecado que no has confesado y que es de tipo mortal, tienes que confesarlo. Un pecado venial que continúa siendo tu más difícil lucha en esta vida, tienes que seguirlo confesando. Que alguna vez se te olvidó, que alguna vez se te pasó, cada vez que vas tú a misa, al empezar la misa, se hace un acto de contrición o la oración que viene al principio de la misa. Fíjate bien y pon atención en la misa, después del Gloria y del Santo, antes del Gloria y del Santo, viene un acto de contrición. Ahí los pecados veniales son borrados, por así decirlo, son perdonados. Ese es el poder que se le ha dado a la iglesia a través de sus sacerdotes. Pero eso te digo, amigos, son 3 pilares bien importantes, que es el orar, el tener la confianza en el Señor y abandonarte a la misericordia del Señor. Son 3 cosas bien importantes, querido amigo. Bueno, no sé si ha hecho esto concordancia o si esto, vamos a decir, como dice en inglés, makes sense, si he hecho algo productivo aquí o no, pero quería compartir esto contigo. El compartir contigo que hay que tener perseverancia, hay que hacer oración y hay que tener esperanza en el Señor continuamente. Nuestra fe es el Señor y en Él tenemos que depositar la confianza plena y total, abandono a que el Señor tiene algo bueno preparado por nosotros. La tribulación por la que estás pasando es preparación a difíciles problemas que vienen en el futuro. Difíciles problemas que vienen en el futuro para ti, para mí, para todos. A nivel personal y a nivel de comunidad y a nivel de mundo. A nivel personal sabemos, vienen tribulaciones inminentemente para ti. Nosotros lo sabemos. Todo ser humano sabe. Alguna enfermedad, alguna pérdida de algún ser querido muy difícil, alguna tribulación económica, social o política por la cual vayas a ser tu presa, por el hecho de ser cristiano, por el hecho de proclamar la palabra de Dios, quién sabe. Pero es cuestión de abandonarte al Señor, de no quedarte callado ante las injusticias y tratar de evangelizar a aquel que responde contigo, a que responde hacia ti con lujuria o con coraje, con ganas de venganza, con ganas de quererte matar. Tienes que tú estar pendiente y ver qué espíritu reside en esa persona, qué es lo que en esa persona reside. Porque si en ti reside la palabra de Dios, tú puedes traer un cambio a esas otras personas. Pero si reside algo que no es de Dios, tú tienes que ayudar a esa persona a liberarse, a ser libre. Amigos, como les dije al principio, no sé si nada de lo que dije es concordante o explico, ¿verdad? Pero bueno, tú encomiéndate al Señor y sigue al Señor independientemente de lo que esté pasando en tu vida o independientemente de lo que tú estés haciendo de tu vida.
los pecados por los que tú estés encharcándote en este momento, tú tienes que tener paciencia y perseverancia y saber que esos pecados, esas cosas, tribulaciones por las que están pasando ahorita, son necesarias porque de ti va a ser el Señor un santo. De ti va a venir, como en el ave fénix, va a surgir lo mejor que Dios quiere para ti. De lo peor, Dios va a hacer lo mejor. Así que, queridos amigos, me despido. Que el amor de nuestro Señor Jesucristo resida en sus corazones. Reciban la paz del Señor. Dios los bendiga y hasta pronto, queridos amigos. Bye bye.